Prefiero vivir 1000 años sin ti que una eternidad pasándola así. Capítulo 10. Rendición. Ranchanlapas estaba sentada al borde de la alberca, con las piernas colgando en el agua, mientras miraba sin pensar a su alrededor en la gran y silenciosa casa. En la mano, hacía girar suavemente un vaso lleno de alcohol fuerte. Suspiraba una y otra vez. Su mente estaba llena de pensamientos. Demasiados problemas se habían acumulado últimamente. Problemas en el trabajo. La gente del trabajo. Su esposa. Su mamá. No podía resolver nada de eso. Así que eligió algo que probablemente no ayudaría: beber sola. Su hermosa esposa aún no había llegado a casa. Hoy, Nen llegó a casa incluso más tarde de lo habitual. Ranchan no tenía idea de dónde estaba ni de qué estaba haciendo. Cuando le preguntó, Nen no respondió, casi como si Ranchan ya no tuviera derecho a saber nada sobre su propia esposa. Nen mantenía la distancia, como siempre lo hacía. El único momento en que aún se sentían cercanas era cuando hacían el amor, nada más. Cariño, un poco más rápido. Nen solo hablaba con dulzura así cuando los dedos de Ranchan estaban dentro de ella, entrando y saliendo de su cálido y estrecho pasaje. Lo estás haciendo muy bien, amor. Nen solo la elogiaba cuando Ranchan usaba su boca para darle placer. Te amo. Nen solo decía, te amo, al final, justo antes de alcanzar el clímax, justo antes de que su delicado cuerpo se estremeciera de placer, como si todo su orgullo desapareciera y se convirtiera en una mujer que simplemente se sentía demasiado bien como para callar su amor. Como a veces Nen mostraba un poco de su antiguo yo, esos momentos en la cama eran algo que Ranchan nunca podría olvidar. Sin importar por qué sucediera, durante esos momentos sentía como si estuviera abrazando a la dulce y cariñosa esposa que solía tener. Era una felicidad breve antes de que regresara la amarga realidad. ¿Estás bebiendo? La familiar y dulce voz hizo que Ranchan se sobresaltara. Se dio la vuelta y le sonrió a Nen. Nen se quedó paralizada por un instante, pero solo por un instante. Luego, su rostro volvió a quedar inexpresivo. Ni siquiera le devolvió la sonrisa. Nen siempre era así. Nunca sonreía cuando estaban solas. Llegaste tarde a casa hoy. Te envié un mensaje, pero no me respondiste. Ni siquiera había abierto sus mensajes. Ranchan no se atrevió a llamar porque temía que Nen se molestara. Desde que ella le pidió el divorcio, Ranchan no se atrevía a hacer nada con libertad. Sentía que todo lo que hacía enojaba a Nen. Tenía que terminar algo de trabajo, por eso llegué tarde a casa. Dijo Nen, mintiendo con voz tranquila. En realidad, se había ido temprano del trabajo. Fue a ver a sus amigas para hablar de sus problemas de la vida. Después de eso, dio un paseo y pasó un rato pensando en su tristeza, sus remordimientos y el hermoso pasado que alguna vez tuvo con Ranchan. No hizo ningún trabajo urgente en absoluto. Lo entiendo. Solo estaba preocupada. Dijo Ranchan en voz baja. Sus cálidos ojos miraban a Nen con cariño. Esta noche, Nen se veía aún más cansada de lo habitual. Su ropa estaba desordenada. El dobladillo de su camisa azul claro se había salido de sus pantalones negros. Llevaba las mangas enrolladas hasta los codos y su largo cabello recogido en un moño rápido y suelto. Tenía las perneras de los pantalones dobladas hasta las rodillas mientras sumergía los pies en la alberca. En general, Ranchanlapa se veía desaliñada, pero su rostro seguía siendo tan hermoso como siempre. No revisé mi celular. La próxima vez, si no te respondo, simplemente llámame. ¿Me dejarás llamarte? El brillo en los ojos de Ranchan hizo que Nen se detuviera. Hace un momento, la hermosa mujer se había visto genuinamente feliz. ¿Cómo habían llegado a este punto, en el que el simple hecho de decir, ¿puedes llamarme?, pudiera hacer tan feliz a alguien? Si estás preocupada, puedes llamarme. Si es por cualquier otra razón, entonces no lo hagas. Ranchanlapas levantó la barbilla mientras hablaba en voz baja. Pero en el momento en que vio la dulce sonrisa de Peracha y sus ojos suaves y soñadores, desvió la mirada rápidamente. La mujer mayor se veía demasiado linda en ese momento. ¿Y por qué estás bebiendo de repente? Normalmente, no le gustaba para nada el alcohol. Solo bebía cuando era necesario, y tenía muy poca tolerancia. Su papá y sus hermanos se burlaban de ella por eso todo el tiempo. Pero esta noche se había preparado su propia bebida y estaba bebiendo sola. Esto era inusual, lo suficientemente extraño como para preocupar a alguien. ¿Pasa algo? Ese pensamiento no dejaba de inquietar a Peracha. No pasa nada, dijo Ranchanlapas. Había dicho esas mismas palabras tantas veces que le salían automáticamente. No pasa nada. Nada en absoluto. Vamos a tomar algo adentro, ¿y si te caes a la piscina? Ranchanlapas no respondió.
Solo seguía mirando a su esposa con ojos suaves y vidriosos y una sonrisa amable. Peeracha se preguntaba qué estaría pasando por su mente. ¿Ya comiste, non Neen? ¿Así que en eso estaba pensando? No. ¿Quieres comer juntas? ¿Tú tampoco has comido? No. Sacudió ligeramente la cabeza, un poco inestable por el alcohol. Frunció el ceño y cerró los ojos por un momento. Al verla luchar, Peeracha suspiró. Se sentía preocupada, y también le daba lástima. Preocupada porque alguien que no aguantaba bien el alcohol estaba bebiendo. Lástima porque ya se sentía mareada con tan solo un poco de alcohol. ¿Por qué estás bebiendo con el estómago vacío? La voz de Peeracha se volvió suave, tan suave que incluso Ranchanlapa se sorprendió. No usó partículas de cortesía, pero su tono no tenía aspereza. Ranchanlapa sonrió, complacido. ¿Acaso su hermosa esposa más joven estaba siendo más amable de lo habitual esta noche? Si eso fuera cierto, sería agradable. Estaba esperando para comer contigo, non Neen. Entonces comamos. La mujer mayor asintió y se puso de pie lentamente, pero el alcohol no tardó en hacer efecto. Se tambaleó, y Peeracha, que la había estado observando de cerca, corrió a sostenerla antes de que realmente se cayera a la piscina. Peeracha rodeó con un brazo la cintura de Ranchanlapas y le pasó el brazo de ésta por encima de su propio hombro. Volvieron a estar muy cerca la una de la otra porque no tenían otra opción. En ese momento, Ranchanlapas inclinó la cabeza y rozó suavemente la de Peeracha. Gracias, Susurró en voz baja. Su cálido aliento rozó la mejilla de Peeracha. El olor a alcohol mezclado con el perfume que Peeracha le había comprado le provocó un mareo a Peeracha, aunque ella misma no había bebido nada. Déjame preguntarte otra vez. ¿De verdad estás bien? Neen ayudó a Ranchan a mantenerse firme. Los pasos de Ranchan se congelaron en el aire. La preocupación se reflejó en sus ojos por un instante. Apretó los labios y se quedó en silencio. Mantén la calma. Ignora sus malos hábitos por ahora. Sé amable. Ten paciencia. El consejo de su amiga cercana resonaba en la mente de Neen. Respiró hondo y miró a Ranchan, de quien emanaba un fuerte olor a alcohol. Si algo anda mal, puedes decírmelo. ¿Por qué regresaste a casa y te pusiste a beber sola así? Su voz suave y sus ojos cálidos parecían estar abriendo una pesada puerta dentro de Ranchan. Cuéntame qué pasó. Susurró Neen. Ranchan no respondió. Sus ojos se movieron ligeramente mientras dudaba. Pasó el tiempo, pero Neen no la apuró ni la presionó. Simplemente esperó con paciencia. De alguna manera, Ranchan sintió que, aunque se negara a responder, Neen, su hermosa y joven esposa, no se enojaría. No sabía por qué se sentía así. No había razón para ello. Pero lo creía, quizás por la mirada cariñosa de Neen. Quizás por su presencia tranquila. O quizás por la pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios. Hoy tuve problemas en el trabajo. Alguien no dejaba de molestarme. No quise responderle porque eso solo empeoraría las cosas. Su voz era firme y pausada. Neen asintió en silencio. Neen esperó, con la esperanza de que Ranchan continuara. No quería asustarla. Y finalmente, Ranchan siguió hablando. Se sintió como un pequeño triunfo. Mamá también llamó. Dijo que se ha estado sintiendo mareada. Cuando papá no está en casa, quiere que me quede con ella. Neen ladeó ligeramente la cabeza al oír a Ranchan mencionar a su mamá. Ranchan, que olía a alcohol, la miró y se rió suavemente. Normalmente, el solo hecho de oír hablar de su mamá molestaba a Neen. Pero hoy Neen se quedó callada, haciendo todo lo posible por escuchar. Ranchan pudo sentir ese esfuerzo, y eso le ablandó el corazón. Y todavía no he resuelto algunos problemas del trabajo. Todo era un desastre. ¿Estás estresada? Preguntó Neen con delicadeza. La verdad es que estoy estresada todos los días. Pero últimamente todo está pasando al mismo tiempo. Admitió Ranchan, bajando la mirada. Te ves muy cansada. Neen comenzó a entender. Ranchan estaba agotada porque todo salía mal al mismo tiempo. Pero entonces Ranchan dijo algo que hizo que Neen la mirara con los ojos, muy abiertos. Estoy cansada. Anoche no dormí mucho. ¿De quién fue la culpa? Replicó ella, mirándola con picardía. Había sido ella quien se había negado a parar, prolongando sus caricias hasta bien entrada la noche. Y ahora la mujer tenía el descaro de sonreír al admitir que estaba cansada precisamente por eso. Peeracha quería pellizcarla. Es mi culpa, dijo Ranchan en voz baja. Tú pediste el divorcio y, luego, anoche no parabas de pedir otra ronda. De verdad que no te entiendo. Hubiera sido motivo de discusión. Si Ranchan solo quería una última noche antes de separarse, Neen debería haberla regañado por eso. Pero no lo hizo. Habló con calma, como si no fuera nada del otro mundo.
Era inusual en ella. Se había ablandado con Ranchan. En fin, dejemos de hablar de eso. ¿Esos son todos tus problemas? Nain cambió rápidamente de tema. Ranchan ni siquiera tuvo tiempo de disculparse, antes de que Nain se alejara de ese tema incómodo. ATT me volvió a decir cosas groseras. Nunca me escucha, aunque soy su supervisora. Hoy me sentí inútil. Ranchan siguió el ejemplo de Nain. Siempre se adaptaba al estado de ánimo de su esposa. Si Nain no quería hablar de algo, ella no la presionaba. Tu subordinado es grosero. Pero el resto de la gente sí te respeta. Tú puedes manejarlo. Un destello de enojo se reflejó en los ojos de Nain. Odiaba a ese hombre irrespetuoso. Pero entonces recordó que no debía mostrarlo, así que rápidamente suavizó su voz. No estoy tratando de entrometerme. Solo te pregunto. No dije que te estuvieras entrometiendo. Te sientes incómoda cuando yo me encargo de todo, ¿verdad? Sus palabras dieron en el clavo, y Ranchan se quedó paralizada. No. Respondió débilmente. Ranchan Lapas negó con la cabeza en silencio. En el fondo, sabía que se sentía incómoda al depender de su esposa para todo. Pero como no era alguien que pudiera expresarse con facilidad, las palabras salieron como un rechazo automático. Esta vez, sin embargo, la mujer más joven no le creyó. Peeracha la miró con ternura, dándole espacio para expresar sus sentimientos. Su voz suave fue relajando poco a poco el corazón cauteloso de Ranchan Lapas. Solo dilo, ¿de acuerdo? No me siento incómoda. Es solo que no quiero depender de ti todo el tiempo. Después de decir eso, desvió la mirada. Peeracha sintió una oleada de compasión. Algunas cosas realmente eran difíciles para ciertas personas. Peeracha, quien siempre había sido directa con respecto a sus propios deseos, se dio cuenta de que debía ser más comprensiva con los sentimientos de su esposa. No me falta nada, y tengo más que la mayoría de la gente, dijo la hija menor de un acaudalado magnate. Hizo una breve pausa antes de continuar. Eres mi esposa. Eres mi familia. Eres alguien a quien amo. Si algo puede hacer que el camino que recorremos juntas sea más fácil, estoy dispuesta a hacerlo todo. No lo veo como nada más que eso. ¿Lo entiendes? Sí. Lo entiendo. Simplemente no quiero que la persona a la que amo sufra. Pero si te hace sentir incómoda, entonces lo siento. La elegante heredera dejó a un lado su orgullo. Habló con suavidad, tranquilizándose a sí misma. Cuando se ablandaba así, notaba que su corazón no le dolía como cuando actuaba con frialdad. Nen, susurró Ranchan Lapas. Si algo no te gusta, solo dilo. Dímelo. Dilo con claridad. Su voz temblaba, pero su mirada nunca vaciló. Quizás discutamos, quizás peleemos, quizás nos malinterpretemos, pero al menos sabré lo que realmente piensas y sientes. Ranchan Lapas miró fijamente a su joven esposa en silencio. Apretó los labios. Mientras tanto, las lágrimas caían silenciosamente de los ojos de Peeracha. Debe haber sido muy difícil para ti. Tan difícil que pediste el divorcio sin siquiera darme una razón. Tan difícil que nos dejaste ir sin darme la oportunidad de arreglar las cosas. Al principio estaba enojada. Me sentí humillada. Me sentí herida. Pero más que nada, tenía el corazón destrozado. Lo siento. Susurró Ranchan Lapas. A veces me pregunto si alguna vez me amaste. ¿Realmente nos amamos? ¿Tenerme a tu lado fue alguna vez algo que te hizo feliz? Peeracha lloraba desconsoladamente, con las lágrimas empapándole las mejillas. Ranchan Lapas la atrajo hacia sí, la abrazó con fuerza, le acarició el cabello y le besó la frente una y otra vez. En solo unos minutos, ella también comenzó a llorar. La mujer mayor expresaba sus sentimientos a través del contacto físico, mientras que la más joven, quien finalmente había bajado todas sus defensas, decidió decir todo lo que había estado guardándose por dentro. Más temprano, mientras conducía a casa, una reproducción aleatoria había puesto su canción de boda. Esa melodía abrió algo en lo más profundo de su ser. Se convirtió en la chispa que la hizo liberar su enojo y pasar por alto su dolor. Los recuerdos de su boda regresaron, sus sonrisas, la forma en que ella miraba a su hermosa novia, los sueños que compartían. Esos recuerdos la impidieron huir. Le recordaron que debía proteger la relación que tanto apreciaba. Te malinterpreté y pensé que estabas contenta con todo lo que te daba. Solo hace poco me di cuenta de cuánto te costaba lidiar con todas mis buenas intenciones. Se abrazaron con fuerza, ambas llorando. Ranchan Lapas rara vez se permitía llorar así. Se lo guardaba todo para sí misma, nunca hablaba de sus problemas, ni siquiera con su amiga más cercana. Ver a su esposa llorar tan desconsoladamente conmocionó a Peeracha. Aunque ella misma seguía llorando, abrió mucho los ojos, sorprendida. Entre respiraciones entrecortadas, acarició suavemente la cabeza de la mujer mayor. No quería volver a ver a su esposa llorar así nunca más.
Ranchanlapa se veía desgarradoramente frágil, especialmente cuando se secó las lágrimas, respiró hondo y reunió el valor para hablar. Peeracha quería volver a atraerla hacia sus brazos, aunque la había soltado apenas unos minutos antes. Creo que soy inútil. No puedo hacerte feliz. No puedo mantenerte. Lo único que hago es recibir ayuda de mi esposa. Tu familia me recibe con los brazos abiertos, mientras que la mía se niega a aceptarte. En todos los sentidos, somos desiguales. No somos una buena pareja. Peeracha no estaba nada de acuerdo. Se negaba a aceptar la idea de que sus diferencias significaran que no pudieran estar juntas. Sacudiendo la cabeza lentamente, rechazó cada parte de esa dolorosa creencia. Tú creciste rodeada de bondad y amor. Continuó Ranchanlapas, con la voz quebrada. No deberías tener que enfrentar la crueldad de nadie, y mucho menos de la madre de tu esposa. ¿Entonces crees que el divorcio es la solución? Su voz era suave, apenas un susurro, pero el dolor que había detrás era inconfundible. ¿No crees que fue la decisión correcta? Ranchanlapa suspiró. No se me ocurría nada. No veía una salida. Intenté arreglarlo todo por mi cuenta, pero nada mejoró. Al final simplemente sentí que era un fracaso en todos los sentidos, incluso en lo que respecta a mi propia familia. Había enfrentado tantos problemas, pero nunca le había contado a nadie sobre ellos. Creía que cada uno tenía su propia vida, sus propias dificultades, y no quería agobiar a nadie con sus preocupaciones. Así que lo cargó todo ella sola. Y cuando alguien intenta resolverlo todo por su cuenta, a menudo no ve el camino a seguir. Sin una nueva perspectiva. Sin opiniones de los demás. Solo un sinfín de cavilaciones, hasta que un día todo se desmorona. Ranchan, ¿me amas? Ranchanlapas la miró a los ojos. Los ojos de Peeracha estaban llenos de dolor y súplica. Todo este tiempo, e incluso ahora, ¿me amas? Sí. Te amo, Neen, más que a nada en el mundo. En el momento en que lo dijo, Peeracha volvió a romper a llorar, casi como si esa simple confesión le diera permiso para liberar cada gramo de dolor, duda y tristeza que había estado reprimiendo. ¿Podemos no divorciarnos, por favor? Lloró, con la voz entrecortada por los hipos. Por favor, no me dejes. Haré lo que sea por ti. Por favor, no me dejes. Todo su orgullo se había desvanecido. Esta vez, se rindió por completo a su amor. Suplicó, se aferró y esperó, rezando para que la mujer que acababa de confesarle su amor se ablandara y le diera otra oportunidad a su relación. Dame una oportunidad, date una oportunidad a ti misma también. Por favor. Está bien. Con esa única respuesta, la mujer que había estado esperando sintió como si estuviera flotando entre las nubes. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo arreglarían las cosas. Pero, por ahora, se sentía más ligera, porque le habían dado la oportunidad de enderezar las cosas. Y su hermosa esposa también tenía la oportunidad de sanar sus propios errores. Se miraron a los ojos durante un largo momento. Entonces, de repente, como si las atrajera una fuerza irresistible, se lanzaron a los brazos la una de la otra. Sus labios se encontraron con urgencia, con desesperación, sus manos vagaban inquietas, tocándose como si intentaran compensar todos los días y las noches que habían estado separadas. Ranchanlapas, que había estado de pie, se dejó caer hasta sentarse, atrayendo a su esposa más joven a su regazo sin soltarla. Su anhelo y su ansia mutuo se desbordaban, cada caricia estaba llena del dolor de haberse extrañado. Con ellas, nunca había un comienzo lento o suave, ya fuera la última vez, anoche o ahora. Ran, aquí no. Junto a la alberca, la esposa más joven trató de recordárselo con delicadeza a la mujer cuyas manos ya se habían deslizado bajo su camiseta, tocando, acariciando, sin vacilar. Pero Ranchanlapas parecía incapaz de oír nada más que el sonido de su propia respiración entrecortada. Todo lo que respondió fue un gemido bajo y entrecortado. Suavemente, la nariz afilada y los labios delgados de Ranchanlapas deambularon por el costado del cuello de Peeracha. La inhaló, la besó suavemente y la mordisqueó con cuidado. Quizás estaba mostrando cautelosa porque anoche la regañaron por dejar leves marcas de amor en la piel de su esposa. Las marcas estaban en un lugar casi imposible de ver, sin embargo, su amiga se dio cuenta. Y ahora, antes de que pudiera siquiera quejarse del incidente de anoche, ya, estaba a punto de recibir otra reprimenda. Te extrañé. Su voz era apenas un susurro. Cuando estaban tan cerca, Ranchanlapas, normalmente callada y reservada, se volvía sorprendentemente abierta con sus sentimientos. Y esta noche, después de beber, se mostraba aún más atrevida. Decía que le extrañaba mientras sus manos y sus labios se perdían en su cuerpo. Por supuesto, Peeracha entendía lo que su esposa quería decir. Aunque habían pasado la noche anterior abrazadas durante horas, esta noche volvía a decirle que la extrañaba. Nunca era suficiente. Cuando su hermosa esposa mayor la deseaba, era abrumador.
Y, sinceramente, sabía muy bien que esta noche Ranchanlapas encontraría sus propias formas de satisfacer ese anhelo, hasta que finalmente se sintiera satisfecha. Entremos, Susurró Ranchanlapas, con voz baja y entrecortada. A pesar de que ya casi no le quedaba autocontrol, luchó por mantener un poco de cordura. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, se inclinó hacia ella y le murmuró al oído a Peracha, invitándola a alejarse de la orilla de la piscina. ¿Esto es lo primero que quieres hacer después de que por fin hayamos aclarado las cosas, después de 2 meses enteros? No hubo queja ni resentimiento, solo genuina curiosidad por parte de la esposa más joven. Nunca antes habían tenido una pelea tan seria. Así que ahora que las cosas estaban mejorando poco a poco, no estaban seguras de qué se suponía que debían hacer primero. Hablar entre ellas. Abrazarse. Comer juntas. Hacer el amor. Ya hicimos esto antes incluso de hablar las cosas como se debe, Dijo Peracha, dándole una palmadita en el hombro a su esposa. Bueno, tenía razón, y Ranchanlapas no tenía mucho que objetar. La mujer mayor fingió frotarse el hombro como si le doliera, pero sus ojos se curvaron en una sonrisa mientras se reía suavemente. ¿Te gustaría comer? ¿qué? Siento como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que comí con mi esposa. No era que nunca se hubieran sentado juntas a la misma mesa, lo habían hecho muchas veces, pero esos momentos se habían sentido vacíos. Para Peracha, no estaban compartiendo realmente una comida, no de la manera que importaba. Por supuesto. Asintió. Tengo muchas cosas de las que quiero hablar. ¿Sobre qué? Principalmente, sobre tu mamá. Había tantos problemas entre ellas, y otros tantos por parte de la gente que las rodeaba. Pero ahora, por fin, estaban empezando a hablar y a buscar formas de resolver lo que se interponía entre ellas. Con el tiempo, tendrían que discutir soluciones que también involucraran a otras personas. Ranchanlapas sintió un gran peso en el pecho. Sabía que su madre se había equivocado, y también sabía que Peracha, quien había crecido en una familia llena de amor y respeto mutuo, nunca toleraría que la insultaran una y otra vez. La brecha entre suegra y nuera se había agrandado hasta el punto de ser irreparable. No había una forma limpia de sanarla. Te lo diré sin rodeos. La única persona por la que estoy dispuesta a ceder eres tú, Ran. Ranchanlapas sentía lo mismo. Si la joven no hubiera ablandado su corazón, si no hubiera sido paciente, no estarían sentadas ahí tomadas de la mano en ese momento. Y no voy a disculparme por decir que no me protegiste. Porque tus acciones realmente me hicieron sentir así. Lo entiendo. Lo que hiciste realmente me lastimó. Yo también estaba muy enojada. Lo siento. Susurró Ranchanlapas, bajando la cabeza avergonzada. Cuando escuchó la voz temblorosa de su esposa un momento después, rápidamente levantó la vista. Lo primero que vio fueron los ojos llorosos y heridos de Peracha. ¿Puedes protegerme? Por favor. Protege a la persona que dijiste que amas. No. Cuando tu mamá me insultó, te quedaste callada. Sentí que no tenía a nadie. Las lágrimas le cayeron de inmediato y no pudo detenerlas. En cuestión de segundos, se vio envuelta en los brazos de Ranchanlapas. La mujer mayor la abrazó con fuerza, le acarició la cabeza con ternura y le besó la frente mientras le susurraba. No A quiero partir de ser ahora lo haré más mejor. tu rival.